Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Un saludo cordial para todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que, bueno, siempre están dándonos comentarios y saludos, agradeciendo también por apreciar nuestros temas y, bueno, por seguir dándonos aliento y ánimo para continuar en esta labor de difundir la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales, que es, yo creo, esto es una bendición de Dios, aunque algunos creen que las redes sociales son en realidad un tropiezo, no lo creo así. Estamos viendo la era tecnológica y la era tecnológica implica todo esto. Claro que como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar en ninguna cosa, eso es cierto. El uso de las redes sociales, a mi entender, ayuda mucho a difundir el Evangelio. Y el hecho de que haya personas que han escuchado la palabra, la han recibido y se han convertido, significa pues que es una forma que también Dios está usando para poder llegar a otros, ¿no? Personas que no, seguramente no las vamos a ver nunca, pero si la palabra llegó a ellos y la semilla ha hecho su obra en el corazón de ellos, esas personas conocerán a Cristo porque, como dice la Biblia, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no vamos a cejar de nuestro intento de seguir difundiendo la palabra a través de estos medios, que considero son también válidos e importantes para difundir la palabra de Dios. El tema de esta hora es un tema un poco polémico. Sé que probablemente lo que yo voy a decir quizá a algunos no les caiga, pero me gustaría hablar un poco acerca de la nación de Israel. Yo creo que Dios usó a la nación de Israel en los inicios, ¿no? Me refiero en los tiempos de cuando Dios formó a una nación, cuando ingresó a Egipto. La nación de Israel prácticamente se formó en Egipto, creció allí, se hizo una nación grande y fuerte. Algunos estudiosos creen que habrían por lo menos unas 2 millones de personas en Egipto. Ya era toda una nación grande. Y Dios sacó a toda esa cantidad de gente a través de Moisés para llevarlos hasta la tierra prometida. Pero si bien es cierto, ya era una nación y Dios tenía un propósito especial para con ellos, el plan de Dios para con Israel todavía está vigente, por si acaso. Dios todavía tiene un propósito para su pueblo. Pero la pregunta es, la nación actual de Israel, el pueblo de Israel, ¿es el pueblo escogido por Dios? ¿Es el pueblo de ahora? El pueblo que ahorita se está enfrentando contra este grupo de Hamas. Y que claro, yo personalmente apoyo a Israel, ¿eh? No estoy apoyando a los grupos terroristas ni nada de eso. Yo creo que Israel es un país que se está defendiendo, es un país que tiene todo el derecho de ser una nación. La pregunta es si la Biblia predijo la formación del Estado de Israel actual. Hay muchos comentaristas, hay mucha polémica sobre eso, pero mi interés no es polemizar, por si acaso, sino simplemente exponer algunos hechos que considero que son importantes y que son históricos, pero que nos pueden llevar a la reflexión, a meditar con respecto a lo que está viviendo ahorita la nación, ¿no? Tiene enemigos, los ha tenido siempre. Los enemigos de Israel son los países árabes y los países que están apoyando a los países árabes, ¿no? Los países como Rusia, China, entre otros, ¿no? Que están apoyando a los enemigos de Israel. Y Estados Unidos, que es un país que siempre se ha mantenido aliado de Israel y entre otras naciones. Pero yo pienso que en estos tiempos también se ha levantado una especie de crítica internacional, ¿no? Contra la nación de Israel. Piensan que lo que está pasando en Israel ahora, la guerra que está habiendo entre Israel con Hamas, es un genocidio. Israel es el culpable, están matando. Pero hay que entender que Hamas fue el que empezó, ¿no? El ataque que hubo hace, ya ustedes saben, meses atrás, y que ha originado todo este caos que ahora está sucediendo. No quiero entrar en ese tema, tal vez eso sea materia para otra discusión, sino el tema es si la Biblia predijo el establecimiento del Estado de Israel, del Estado de ahora. Bueno,
Miren, yo creo que lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente mantiene ansioso al mundo entero, ¿no? Los ataques, por ejemplo, que hay ahora con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados, los atentados terroristas, son cosas pues de todos los días. Y hay que añadir a esto pues el cóctel explosivo, ¿no? O mejor dicho, a este cóctel explosivo hay que añadirle la posibilidad de que se utilicen armas nucleares, que espero que eso no suceda, ¿no? Por eso que la gente vive preocupada. Es lo mismo que está pasando en Europa del Este, ¿no? Con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, donde Putin también amenazó usar armas nucleares. Y claro, tiene al mundo pues preocupado, ¿no? Porque espero que eso no suceda. Imagínense usted si se origina una guerra nuclear, muchos consideran que ahí no va a haber ganadores, todos van a ser perdedores porque se va a perder muchas vidas y aparte todo el daño que va a originar y la contaminación ambiental con el uso de estas armas. Pero haciendo un poquito de historia, vamos a ver, por ejemplo, que en el año 1948, en mayo, el Oriente Medio también mantuvo, estamos hablando de 1948, mantuvo en vilo la comunidad internacional. En aquel tiempo, estamos hablando de hace unos 76 años atrás, el mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina estaba llegando a su fin y la guerra pues era inminente. El año anterior, un año antes, en el año 1947, las Naciones Unidas, ellos habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, algo que los países árabes, pues los países árabes vecinos, ellos habían jurado impedir a toda costa. Como la Liga Árabe lo manifestó en ese momento, ellos dijeron, la propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y sangre. Aquí estamos dispuestos a pelear y no vamos a permitir que se constituya un Estado, el Estado de Israel. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo del año 1948. Faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas por una invitación secreta en el Museo de Tel Aviv, donde se haría pues el tal esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. Y miren, la reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad porque se temía pues un ataque por parte de los numerosos enemigos del Estado de Israel, del nuevo Estado que iba a surgir. Y es allí donde aparece la figura de David Ben Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, porque él leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía, él decía, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, o Palestina, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Esto lo dijo Ben Gurión. Y según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel, algunos dicen que cumplió una profecía bíblica. Bueno, personalmente yo he leído esa profecía y la verdad que no me convence mucho, ¿no? Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hagee, él declaró y dijo, esta ocasión fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando dijo, nacerá una nación de una vez. Esto está en Isaías 66, 8. Y él dice, fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura, ¿no? Que para que los hombres puedan ver que el Dios de Israel estaba vivo. Isaías 66, 8. La profecía de Isaías dice
¿Quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Miren ustedes que Isaías está haciendo preguntas cuando dice, ¿o nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Isaías 66:8. Bueno, lee ese versículo y te pregunto, ¿este versículo puede ser una profecía del actual Estado de Israel? Este versículo predice el nacimiento repentino como en un solo día de toda una nación. Pero el versículo siguiente, que es el versículo 9, dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios está aclarando aquí que sería Él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de una nación. Pero vuelvo a hacer la pregunta. Estos dos versículos hablan claramente de la formación de la nación de Israel actual. ¿O es que estamos tomando estos dos versículos, bueno, para aplicarlos, para lo que han aplicado muchos evangélicos, ¿no?, estudiosos de la Biblia, que han considerado que la Biblia considera que la nación de Israel, que nació en el año 1948, estaba profetizada en la Biblia? Perdónenme, hermanos, pero yo la verdad no veo claro estos versículos que me puedan decir que esto que fue escrito 700 años o 600, 700 años antes de Cristo, hable específicamente de la formación de Israel en el año 1948. No creo que realmente se pueda aplicar a eso. La nación de Israel actualmente es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia, ¿no? Miren ustedes que cuando en el año 1948 los israelitas se constituyeron en un estado independiente, la pregunta es, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? Pregunto. Muchos dicen que no. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre. En cuanto al texto final, un libro de historia comenta: en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia. Los judíos practicantes, es decir, los judíos que practicaban el judaísmo, querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, pero los seculares se opusieron. Al final, Ben Gurión decidió poner el término hebreo para roca en lugar de Dios. O sea, no se menciona al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se menciona la roca, que supuestamente hace referencia a Dios. Y miren que hasta el día de hoy Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en la resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara, digo yo, el milagro profético más importante del siglo XX, como así lo han llamado, a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. Yo no digo que todo el pueblo judío, por si acaso, es incrédulo, no, pero por lo menos en los inicios, en la declaración, no se mencionó el nombre de Dios. Y me pregunto, si todos los judíos que están ahora allí en Israel aman al Dios de la Biblia, pregunto. Probablemente profesan su judaísmo, sí, su religión, que es el judaísmo, pero ¿creen en Cristo? No creen en Cristo. Ahora pregunto, si no creen en Cristo por estar en el judaísmo, ¿van a ser salvos? Pregunto. O sea, hay muchos judíos que son practicantes de su judaísmo, están todavía con el Antiguo Testamento, no aceptan el Nuevo.
Pregunto, ¿por practicar el judaísmo van a ser salvos? Tú que lees la Biblia, tú que la estudias, ¿consideras que va a ser así? ¿Va a haber con ellos una excepción? ¿Van a ser salvos por ser judíos? ¿Por ser judíos solamente? No creo. Mire, la actitud secular del Estado de Israel no tiene ni punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas, por ejemplo, de la antigüedad. En el año 537 a.C., después que los babilonios eh, habían dejado desolada y deshabitada la Jerusalén por 70 años, cuando estamos hablando de Nabucodonosor, cuando entró con todas sus fuerzas y destruyeron a la única tribu que había quedado, que era la tribu de Judá. Nabucodonosor la destruyó totalmente, ¿no? Pero después de 70 años la nación de Israel volvió a nacer como en un solo día. En aquel año el rey persa llamado Ciro el Grande, quien había conquistado Babilonia, porque después que cuando cayó Babilonia el imperio medo-persa se levantó, y en aquel año el rey persa, Ciro el Grande, permitió que los judíos regresen a su tierra. Estamos hablando, esto está en Esdras, en el capítulo 1, ahí vas a encontrar que Ciro decretó que Israel vuelva a su tierra. Y aquí sí vemos, yo creo que aquí sí podemos ver el cumplimiento de la profecía de Isaías 66:8. Además que Ciro reconoció la mano de Jehová en los sucesos del año 537. Los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y la adoración a Jehová. El Estado de Israel de ahora, en cambio, nunca ha expresado oficialmente semejante deseo o intención. ¿No? En el tiempo de Esdras, Nehemías, sí, la intención era reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y volver a adorar al Dios que se manifestó por medio de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Moisés. Pero cuando se fundó el Estado de Israel en el año 1948, ¿hubo también lo mismo? Pregunto. No. Y ante esta situación, ¿el Estado de Israel sigue siendo una nación escogida por Dios? Mira, en el año 33 de nuestra era, ya cuando Cristo estaba aquí, yo creo que Israel perdió el privilegio de ser la nación escogida. ¿Sabes por qué? Porque rechazaron a Jesús, al Mesías. Jesús mismo lo expresó así, allí en Mateo 23, versículos 27 y 28. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mira lo que dice Jesús, ¿eh? Jesús está hablando a la nación de Israel. Y estas palabras, según la historia, se cumplieron en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas, comandadas por el general Tito, destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio. ¿Qué estábamos viendo acá? Que precisamente la nación de Israel había rechazado a Jesús. No aceptan al Mesías. Si tú vas a Israel y hablas con muchos judíos, pregúntales si aceptan al Mesías, que es Jesucristo. No digo que no haya, puede ser que hayan algunos, pero pregunto, ¿es el sentir de toda la nación? Pregúntale al presidente actual de Israel, de Netanyahu, creo que así se pronuncia, es un nombre un poquito complicado para pronunciarlo. Pregúntale si creen en Jesús. ¿Creen en Jesús? Pregúntale a todos sus funcionarios, ¿creen ustedes en Jesucristo, que es el Salvador del mundo? Me parece que no. No todos, tal vez algunos, pero no es una cosa evidente. Ahora bien, ¿qué sucedería con el propósito de Dios de que hubiera una nación como expresa la Biblia? Ya, yo creo personalmente que Isaías 66:8 no se aplica a la formación del Estado de Israel del año 1948. No, creo que tiene más aplicación
para cuando Israel, por el decreto de Ciro, regresó después de 70 años. Sí, esa profecía se puede aplicar más para eso, pero no para lo del año 1948. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es lo que le dice Dios a la nación de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las declaraciones que dirás a los hijos de Israel. Esto que le dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel no se cumplió tampoco. Porque tú ya sabes que el pueblo de Israel apostató, se apartó de Dios y se fueron al exilio. Porque es verdad, Dios quería que la nación de Israel sea una nación de sacerdotes, pero no cumplieron con su sacerdocio. A través de ellos Dios quería que el conocimiento de Dios se difundiera por todo el mundo, pero no fue así. Sí, es verdad que a través de la ley de Moisés y a través de los profetas, a través de los salmos, a través de los libros históricos, de los libros poéticos, conocemos a Dios. Pero lamentablemente la nación no cumplió, porque Dios mandó a todo el pueblo al exilio por su apostasía, su desobediencia. El apóstol Pedro, quien también era un judío de nacimiento, ¿no? Él dio respuesta a esta pregunta, ¿no?, en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y había gentiles. Y él dijo lo siguiente, estoy leyendo 1 Pedro 2, 7 en adelante. Para vosotros, pues, los que creéis, está hablando de aquellos que creen en Jesucristo, Él es precioso. ¿De quién habla? De Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pregunto, actualmente, para Dios, ¿quién es su pueblo? ¿Es Israel o es la iglesia? Pedro, cuando está hablando aquí, estoy leyendo 1 Pedro 2, 7 al 10, ¿a quién se refiere cuando dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿A quién se refiere? ¿A Israel? ¿A Israel que ahorita está peleándose allá con Hamas? ¿O se está refiriendo a la iglesia? Es la iglesia. El pueblo adquirido por Dios, la nación santa del resto, es la iglesia de Cristo. Acá el Señor no está hablando de los que profesan el judaísmo, no, con el respeto que se merecen, por supuesto. Yo no estoy en contra del judaísmo. No está, eso para Dios no tiene relevancia. Si tú profesas el judaísmo, pero no crees en Jesucristo, no sé si el judaísmo te va a salvar. No, está claro. Pablo ha sido muy enfático porque Pablo fue un acérrimo defensor del judaísmo. Pablo ha sido un fariseo de fariseos. Y él mismo dice claramente que los judíos están teniendo un velo porque no están reconociendo al Mesías. Aquellos cristianos que fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, su ciudadanía y su ciudadanía, que la ciudadanía que tienen ahora no se les concedió por nacimiento, ni por residir en determinado lugar, no. Para que tú seas parte de la nación santa de Dios no tienes que vivir en Israel, no. ¿Quién te ha dicho eso? La nación santa en realidad es la iglesia. No es un pueblo que ahorita está en un lugar geográfico, no. Y ojo,
que yo no estoy en contra del pueblo de Israel, por si acaso. No, pero la nación de Israel, por ser nación de Israel, no se va a ir al cielo. Todos los judíos que viven actualmente en Israel, si quieren ser salvos, tienen que creer en Jesucristo. No por haber nacido en Israel vas a ser salvo, no. Tienes que arrepentirte de tus pecados, sea judío o gentil, no interesa lo que fueres. No interesa que tú puedas demostrarme que vienes de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso no interesa. Lo importante es que creas en Jesucristo para que te salves. Eso es lo importante. El apóstol Pablo lo describió así, allí en Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dice. Mira, la circuncisión que era el pacto con el cual Dios entró con Abraham para que la nación de Israel practique esto y puedan ser considerados judíos, puedan ser parte, para que entren en el pacto con Dios, tenían que circuncidarse. Pero acá Pablo dice, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. O sea, circuncidado o incircunciso, eso no vale absolutamente nada, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Cuando Pablo está hablando del Israel de Dios, ojo que no está hablando de la nación de Israel que está ahora allí en Medio Oriente, está hablando de la iglesia. Ese es el Israel de Dios. El Estado de Israel actualmente ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Sin embargo, solo quienes sean obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo, ellos pueden convertirse en ciudadanos de la nación y ser descendientes de Abraham, que es la iglesia. Tú no tienes que demostrarme que tu árbol genealógico te lleva hasta Abraham, no. Hoy, ¿sabes quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen en Jesucristo. Aunque no tengan la sangre de Abraham, eso no interesa. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe en Jesús, estos son hijos de Abraham. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Le has entregado tu corazón a Cristo? Eres hijo de Abraham. Yo creo en Jesucristo. Creo que Cristo murió por mis pecados. Yo me entregué a Cristo cuando tenía 16, 17 años. Entonces también soy hijo de Abraham. Porque acá lo dice. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y con respecto a los ciudadanos del Israel de Dios, o hijos espirituales, estamos hablando de la iglesia, Pablo dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Mira que Pablo siendo un defensor del judaísmo, mira cómo está echando por tierra las prácticas que hoy día, probablemente no sé si hoy día, pero el judaísmo defiende, mejor dicho. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, dice Pablo, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estoy leyendo Romanos 2, 28, 29. Te das cuenta entonces que para Pablo, judío de nacimiento, él decía, no es judío el que es en lo exterior. La circuncisión tampoco vale nada. Judío es el que es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Está hablando de la conversión, en otras palabras. Y este versículo nos ayuda a comprender un polémico comentario que hizo Pablo. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo explicó que los judíos naturales incrédulos, los judíos que no creen en Jesús, pero que son judíos, se asemejaban a ramas de olivo simbólicas que habían sido cortadas para injertar en su lugar las ramas de olivo silvestre. Eso está en Romanos 11, versículo 17. Pablo está diciendo, los judíos que no creen en Cristo han sido sacados del olivo natural, ¿no? Para injertar ¿qué cosa? Ramas silvestres.
¿no? Entonces Pablo concluye la ilustración diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Y yo pregunto, ¿Pablo estaba prediciendo que a última hora los judíos se convertirán en masa al cristianismo? No lo sé. Mira, hay un comentario con respecto a esto, ¿no? Porque hay quienes piensan que Pablo se está refiriendo al Israel espiritual. Los cristianos que han sido escogidos por el Espíritu Santo, ¿no? Estaba diciendo que aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, el propósito de Dios es de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas, que es la iglesia. Bueno, yo creo que la iglesia sí es el olivo espiritual. Pero pienso que el plan de Dios para con Israel es que sí, efectivamente Israel se salve. ¿Cuándo? Actualmente, bueno, la salvación está abierta actualmente, pero ¿estamos viendo la conversión de judíos en masa actual? No, no estamos viendo eso. ¿Que hay judíos que se convierten a Cristo? Sí, te acepto. ¿Pero estamos viendo una conversión masiva de judíos a Cristo? No. ¿Esto se va a dar en algún momento? Sí. ¿Cuándo? En el periodo de persecución. Estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Cuando el anticristo persiga a los judíos, ahí sí se va a dar una conversión masiva. Y creo que Dios todavía tiene un propósito para Israel. Que se van a convertir a Cristo, sí, en ese periodo terrible que la Biblia llama la gran tribulación. También se van a convertir muchos gentiles, claro. Va a haber los 144.000 que van a salir por todo el mundo, que son judíos, ellos van a predicar el Evangelio a todo el mundo y mucha gente se va a convertir. Pero bueno, eso creo que lo hemos tratado ya en estudios sobre Apocalipsis. A lo que quiero ir es al hecho de que el Señor Jesús todavía está permitiendo la predicación del Evangelio, todavía quiere que el pueblo de Israel se convierta a Cristo. Esta guerra que hay ahorita en el Medio Oriente, pienso que es una guerra ancestral, porque esta es más bien una batalla entre Isaac e Ismael. Ambos provienen de Abraham, pero es una lucha entre hermanos que sigue dándose actualmente. Ahora tú me dirás, ¿quién va a ganar esa batalla? Bueno, yo creo que por lo mismo de que Isaac es el escogido de Dios, Dios siempre ha favorecido a él. Pero en estas guerras hay pérdidas por los dos lados. Ahorita, obviamente, que Israel me parece que es un país muy bien armado, muy bien organizado, y que de seguro, pues, pienso, yo creo que Israel va a salir ganador en todo esto. Mas esto significa que a ese pueblo que ahorita está peleando y matando y que no cree en Dios, significa que ya es salvo. No, eso es otra cosa. La salvación no viene porque Israel sea un país militarmente mejor que los demás. No, la salvación tiene que ser por medio de Cristo. Eso no va a cambiar. Entonces yo personalmente considero que el establecimiento de Israel como nación no tiene mucho asidero bíblico. Pero que es parte del propósito de Dios, sí, creo que sí. No, yo creo que la Biblia más bien nos da referencias a un Israel espiritual, que es la iglesia, que actualmente Dios está trabajando a través de la iglesia. Y obviamente que ahora la voluntad de Dios para judíos y para no judíos, para todo el mundo, en otras palabras. Acá ya no hay distingo de nación, ni de sangre, ni de raza, ni de donde venga. Es que toda la gente conozca al único que puede salvarlo, que es Jesucristo. Tienes que creer en Jesucristo si quieres ser salvo. Sea judío o no sea judío, tienes que creer en Jesucristo. Él es el único camino para llegar a Dios. Y con esa gente que cree en Dios, Dios está formando al Israel espiritual, que es la iglesia. El Israel de Dios, como dice Pablo, que es el único pueblo que va a tener acceso al reino de Dios. Acá no hay judío ni gentil, como dice Pablo, no hay griego ni escita, todos se tienen que salvar por medio de Cristo. El gentil que no acepta a Cristo se pierde. El judío que no acepta a Cristo se pierde. Así es. ¿Tú eres judío? Te felicito.
Pero si quieres ser salvo, tienes que creer en Jesucristo. Tú eres gentil, qué bueno. Pero si quieres ser salvo, tienes que creer en Jesucristo. No hay excepción. Acá no hay excepciones, ¿ah? La única manera, el único camino para ser salvo es por medio de Cristo. Y yo espero que tú accedas a eso. Espero que tú creas en Jesucristo. Ya sea que te encuentres en Israel o en cualquier país del mundo, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Salvo tú y tu casa también. Espero que sea así. Gracias por el tiempo que me has permitido tener contigo esta hora. Que Dios te bendiga.